Esto para los legisladores de Tierra del Fuego, para el pueblo de Tierra del Fuego en su gran mayoría, es realmente una ley que la esperamos de hace mucho tiempo. Por unanimidad aprobado, pasa a diputados. Bueno, y de esta manera recordábamos este proyecto, sí, impulsado por el senador, bueno, que veíamos en pantalla, el senador José Martínez. En este momento tenemos en nuestro living al senador Osvaldo López, quien es el que lo reemplaza en la banca. Buenos días, senador, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, nuestra intención justamente es charlar un poquito sobre este proyecto, ¿sí? El del Corredor Marítimo Austral y la extensión de la Ruta Nacional número 40 hasta la ciudad de Ushuaia, que ya cuenta con una media sanción en la Cámara de Diputados. Media sanción en la Cámara de Senadores, Senadores, que es lo que se veía en el tape hace algo más de un año. Y girado a diputados fue tratado en 3 comisiones distintas, Comisión de Transporte, Comisión de Intereses Marítimos y Comisión de Presupuesto, y en las 3 fue aprobado el dictamen también por unanimidad, con lo cual está ya listo para ser tratado en el recinto, en alguna de las próximas sesiones de la Cámara de Diputados, y con esta media sanción se convertiría en ley, pasaría al Ejecutivo para su promulgación, su publicación y para avanzarse ya en lo que tiene que ver con los estudios de factibilidad, estudios técnicos y el proyecto de obra, el proyecto de obra más el proyecto de servicio en lo que tiene que ver con el cruce marítimo. Así que felizmente en estos menos de 2 años desde la presentación del proyecto por el Encuentro Popular a través de José Martínez se ha avanzado mucho más que en los 40 años anteriores en los cuales se venía hablando de esta posibilidad y de esta necesidad. Así que sí, reclamo histórico que bueno, de todo el pueblo fueguino, la posibilidad de estar conectados, digamos, de isla a todo el resto del continente, ¿no? A través de la propia soberanía también. Contarnos un poquito, Osvaldo, en relación, ahí veíamos en el mapa, bueno, y ahí estamos también viendo un poco el aspecto turístico de esto, con el recorrido de la Ruta 40 y demás. Veíamos 2 cruces, ¿no? Uno más pequeño, de color amarillo, y uno más extenso, de color azul, ¿sí? ¿Esa es la idea de hacer, digamos, 2 cruces? ¿O explíquenos un poquito a grandes rasgos? Porque sabemos que va a haber luego una charla muy interesante, aquellos que quieran interiorizarse del proyecto, ahí estábamos viendo eso, ¿sí? Que se va a hacer hoy con profesionales, ¿no? Pero, digamos, sí. ¿qué serían estas 2 condiciones? Ese gráfico lo que expresa son las 2 opciones que contempla la ley. La ley lo único que declara es la política de Estado en relación con la conectividad Tierra del Fuego-Santa Cruz por jurisdicción argentina y la extensión de la Ruta 40. Lo demás corre por cuenta del Ejecutivo en etapa de elaboración del proyecto y ejecución de la obra. Sí, la ley habilita 2 opciones indistintamente, o sea, el Ejecutivo podrá optar por cualquiera de estas 2 opciones en lo que vos decías, el segmento más largo por agua o el segmento más corto. Todo eso va a depender de los inconvenientes o las ventajas de una u otra opción y lo que resulte más seguro, más económico, lo que según los estudios, ¿no es cierto? La ley contempla en 2 artículos distintos las 2 posibilidades, no se cierra a una porque de repente si después de los estudios resulta que esa una plantea algún inconveniente, deja abierta la segunda posibilidad. Osvaldo, ¿y cuáles serían los beneficios inmediatos que tendríamos con esta conectividad por aguas argentinas? Por un lado, contar con una doble vía de conectividad, es decir, mantener la que actualmente tenemos por Chile y agregar una segunda
no solo permite agilizar, digamos, si estamos utilizando en simultáneo ambas vías, se descomprime en cualquiera de las dos. Y eventualmente ante algún inconveniente que pueda suscitarse en un cruce, uno cuenta con una alternativa, cosa que hoy no ocurre. La única vía que tenemos, si llega a haber algún inconveniente por el cual se suspende, quedamos ahí, no tenemos opción para salir. Sí, que ha sucedido años atrás, por ejemplo, justamente en épocas de vacaciones, que todo el mundo sale y han quedado varados ahí varios días por conflictos quizás aduaneros con el país. Siempre tener más de un camino nos da mayor seguridad en cuanto al ejercicio de la libertad de tránsito. Lo mismo acá internamente con lo que sería la Ruta 40 hasta Ushuaia también. Hoy tenemos una sola vía de conexión Río Grande-Ushuaia, que es la Ruta 3, y si llega a haber, si tenemos dos, lo mismo, se descomprime una, se agiliza, digamos, utilizando ambos caminos en simultáneo, se descomprime, y si llega a haber algún corte, alguna interrupción por la causa que fuere en una, no nos quedamos totalmente incomunicados porque tenemos una segunda opción. Primero eso. Segundo, tiene que ver, como vos mencionabas, con la soberanía y con la integración de nuestra provincia al continente. Yo suelo decir, nosotros somos una isla en sentido geográfico, pero no tenemos por qué serlo también en sentido político, en sentido social. Y romper con parte de ese aislamiento que significa nuestra condición insular y la distancia que tenemos respecto de otros puntos de nuestro país es integrador, que lo ponemos en contexto de una nación que se integra internamente y que a la vez también se integra a nivel regional en el Mercosur, en la UNASUR y en toda Latinoamérica. Después tiene una serie de otras ventajas que nos permite como provincia empezar a pensar a futuro políticas de Estado tendientes a diversificar, por ejemplo, la matriz productiva, la matriz turística. Con respecto a lo turístico, sí, porque también escuchábamos las repercusiones, ¿no?, de este proyecto. Uno de ellos mencionaba la posibilidad de crear esta ruta, digamos, en este trayecto que veíamos de estancias, la zona de estancias y demás. De alguna forma sería como comenzar, digamos, a avanzar en el crecimiento turístico, digamos, sin romper, digamos, con el monopolio turístico que hoy por hoy tiene Ushuaia, porque es así, digamos, pero, digamos, ampliarlo. Claro, también diversificar la oferta, digamos, aprovechar al máximo posible nuestra provincia, nuestra isla. Hoy hay de repente lugares que están muy bien explotados y muy bien aprovechados, pero hay otros que contando con esta infraestructura van a poder ser accesibles a nosotros y a los visitantes. También permite descomprimir determinados sectores del turismo, como puede ser la Pataya o algunas partes del Parque Nacional, generando otras alternativas. Y como toda ruta ha significado en la historia de la evolución, digamos, de la civilización, de las sociedades, de la colonización, permite a su compás o en acompañamiento de su traza el establecimiento a futuro de nucleamientos poblacionales, que también puede ser importante para una provincia que tiene un crecimiento demográfico muy importante, no solo por la migración interna, sino también por el propio crecimiento vegetativo. Determinadas actividades económicas o productivas que pueden desarrollarse contando con esta vía de tránsito, como puede tener que ver con la madera, con la turba, con el ganado, con la industrialización inclusive de algunos productos que provienen de la economía primaria. El desarrollo inclusive de algún polo pesquero, que nosotros tenemos mucho potencial en eso, como isla que somos, rodeados de mar, y que hoy a lo mejor no está siendo debidamente explotado. Nos permite a futuro generar una matriz productiva y económica alternativa o sustitutiva de la que actualmente tenemos, que en algún punto casi que ya empieza a tocar su techo, ¿no? Nosotros tenemos básicamente tres pilares en nuestra economía, como son los hidrocarburos, que tienen un horizonte temporal finito. Se trata de estirar a través de la explotación racional lo más que se pueda los años de reserva, pero sabemos que son recursos no renovables, que más tarde, más temprano se pueden agotar. Otro es el de la coparticipación de los impuestos nacionales, que también es un tema que permanentemente está en discusión, cuánto la nación distribuye, cuánto corresponde a cada provincia, por qué una esto, por qué la otra esto otro. O sea, hay siempre un trasfondo de inestabilidad en estas variables económicas. Y con la industria también.
Y la otra es la 19640, que también tiene un horizonte temporal finito. Más allá de que siempre se puede pensar en una prórroga, lo cierto es que siempre estamos sujetos a un vencimiento y ha tenido sus altibajos, digamos, en cuanto a tiempos de crecimiento, de avance de la industria y tiempos de retroceso y de desguace, como fue en los 90. Entonces, empezar a pensar sin perjuicio de estas, es decir, conservando estas y aprovechándolas lo mejor que se pueda, generar otras opciones que de repente son más autónomas en cuanto a que dependen de nosotros y no de capitales golondrinas que hoy están acá y mañana pueden estar en cualquier lugar y que requieren necesariamente de ser explotados acá porque son recursos que están acá, como estos que te mencionaba. O sea que todo esto es potencial que esta obra nos permite, que son, por supuesto, políticas de Estado de largo plazo que trascienden los mandatos de los gobiernos, por ende requiere que el pueblo se apropie de estas cosas, porque el pueblo sigue estando más allá de los gobiernos que pasan, y es quien necesita garantizar horizontes de futuro para los que vienen después de nosotros, ¿no? O sea que empezar a pensar estas cosas habilita este proyecto también. Bien, y sobre esto de proyecto, bueno, hoy van a estar contando con la presencia de representantes, miembros, trabajadores del astillero Río Santiago y también del Foro Naval Argentino, ¿sí? En una charla que se va a estar brindando, a ver, les recordamos bien, allí en el Salón del IPRA, Héroes de Malvinas, ubicado en Perito Moreno 162 a las 17:30 horas, y esto luego se va a hacer mañana en la ciudad de Ushuaia. Es muy importante aquellos que quieran interiorizarse de esto, concurrir hoy en esta jornada allí en el Salón del IPRA. Bueno, que van a avanzar en estos temas, lo van a profundizar seguramente, van a contar los del astillero, bueno, todo el tema de las embarcaciones, en las cuales trabajan, cuáles son las posibilidades de aplicarlas acá también, supongo, y muchos aquellos que tienen como duda básica el tema de hacer el cruce, digamos, el tema del tiempo, del agua y del viento allí, ¿cómo va a ser esto? Si se puede o no hacer, ¿qué es lo que yo más escuché, digamos, en cuanto a crítica negativa, en que no se va a poder hacer y demás? Y las pirañas y los tiburones y todas esas cosas que a los piratas no les significa ninguna dificultad. Pero parece que cuando se quiere utilizar el mar y navegarlo en beneficio del pueblo aparecen todas las dificultades. Porque la verdad es que no hay aguas que no sean navegables. Todo tiene que ver con generar las condiciones y la infraestructura necesaria. Entonces, el Foro Naval Argentino está integrado por diversas organizaciones, profesionales, trabajadores y militantes de la conciencia marítima, digamos. Ese es un poco el contexto desde el cual ellos se expresan con toda su historia, su trayectoria, su solvencia profesional. Buenísimo. Y van a poner esta obra en ese contexto. Argentina tiene más territorio marítimo que de suelo. Entonces eso lo tenemos que pensar y lo tenemos que poner en valor y lo tenemos que aprovechar. Tierra del Fuego, ni hablar. En ese contexto, lo que significa ser una isla y estar rodeado de mar, tenemos un futuro en el agua, más que en el suelo. Y en ese contexto la comunicación bioceánica que posibilita a Tierra del Fuego su condición insular, en un sistema mundial donde emergen potencias económicas como los países del Asia-Pacífico, que cada vez tienen más relación comercial con el Mercosur, donde Tierra del Fuego ocupa un lugar igual que Manaos en Brasil preponderante. Tenemos que poder ver esto y dimensionarlo y empezar a trabajar, como te decía, en el desarrollo de políticas de Estado a largo plazo, para que nuestra provincia sea viable y sea sustentable más allá de la coyuntura momentánea. Así que ojalá que la mayor parte posible de nuestros vecinos puedan aprovechar esta jornada, sacarse todas las dudas que tengan, no solo en cuanto al cruce por aguas argentinas, sino a todo esto otro que te mencionaba, porque la gente que va a estar disertando hoy, que lamentablemente por un cambio en el vuelo no han podido llegar a este programa, pero tiene toda la experiencia para hablar, atender todas las réplicas, todas las críticas, todas las inquietudes. Y ustedes también van a estar ahí para explicar también el proyecto, ¿no? Para los que Por supuesto, por supuesto. Así que esperamos que se aproveche. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias. Hoy entonces 19:30 horas, ¿sí? Perdón, 17:30. 17:30, ¿yo qué dije? 19:30. No, 17:30. Sí, por favor, ahí en el Salón del IPRA, el nuevo Salón del IPRA, que está muy bonito, así que ahí van a tener para escuchar acerca
de este tema tan importante. Nosotros antes de ir a la pausa, obviamente el señor, el senador, el doctor, el abogado. Abogado le gusta que le digan, no le gusta que le digan doctor, ¿no? No hice todavía el doctorado, así que solo soy abogado. Es uno de los pocos abogados que dice, no me diga doctor. Un día te voy a contar de quién lo aprendí. Ah, bueno, está bien. ¿Qué hacía para festejar la primavera en su época? Su época suena como que fue hace mucho, en realidad. Y bueno, eso sí. Solo fue ayer. Ayer decía la Violeta, lo lindo que sería volver a los 17 después de vivir un siglo. ¿Viste? Sí, seguro. Yo por las dudas que no llegué al siglo, digo, sería bueno volver a los 17 habiendo vivido 40. Está bien. Y yo qué hacía, me enamoraba. Bueno. Y sí, viste que en la primavera uno se comienza a enamorar. Sí. En ese momento estaba en la secundaria, después ya a partir de la facultad como que se festeja un poco menos. Y bueno, en la secundaria es así. Hoy me doy cuenta y me acuerdo, pero era la manera de pasar la primavera. Y bueno, con amigos, con el picnic, religiosamente el picnic de todos los cursos de la escuela. Te estoy hablando del norte de Santa Fe, de mediados de los 80 hasta 1990, en que terminé la secundaria. Religiosamente el picnic, con cosas que se podían decir y hacer y cosas que no, que solamente pasaban por la cabeza y el corazón de uno. Claro, seguro. Sí. Y hoy celebro la primavera trabajando, como esto de la jornada con el Foro Con Naval. esta jornada. La disfruto lo mismo. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Y ya nos reclamó un premio para fin de año para los entrevistados que responden las consignas. Sí, como corresponde. No pedimos ningún chiste hoy, ¿eh? Bueno, mejor. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos.